¿Cómo están? Les saludo con mucho afecto, agradeciéndoles que vean estos videos que les va a ayudar para lograr ser cristianos, buenos cristianos sobre todo. Esta ocasión, en este capítulo del 10, el capítulo 12, el 12 es un número bíblico muy importante, recordando, por ejemplo, a los 12 apóstoles. Miren, Jesucristo cuando hablaba sobre la vida eterna, ¿no? Hay mucha gente que pensaba que la vida eterna sería con él y con su Padre. Hablando de la vida externa, Jesucristo estableció, por ejemplo, al joven rico, o sea, una gente rica en ese entonces que le decía, quería una vida eterna, que cuánto le iba a costar, ¿verdad? Un joven rico. Entonces, estableció Jesucristo al joven rico, por ejemplo, que deseaba la vida eterna, que si quería ser perfecto, ¿cómo podía ser perfecto para aspirar la vida eterna? Primero, el rico debía vender todo y darlo a los pobres y tendría la riqueza del reino de los cielos. Esto lo dijo Jesucristo. Está en Mateo 19, versículo 21. El Hijo de Dios, conociendo la calidad humana, les dijo a sus apóstoles que difícilmente entraría un rico en el reino de los cielos. Eso es muy claro lo que dijo Jesucristo. El que quiera entrar en algún momento dado al reino de los cielos tenía que dejar de ser rico. Eso está en Mateo 19, versículo 23. Con lo cual dejó un mensaje a todos los que han logrado fortunas, exageradas inclusive, ¿no? O sea, de la manera como los haya, como lo hayan hecho, trabajando, robando, que es lo peor de todo. O sea, los ricos son los ricos, sean cristianos o no. El problema de los que son cristianos es que no tendrán la oportunidad de arrepentirse y llegarán sin escalas directamente al infierno o aquí en la tierra, o como, donde Dios quiera que deban tener. Miren, y para los que se dicen cristianos, por ejemplo, no bastará que cumplan con los demás mandamientos. O sea, debemos resolver lo de su riqueza en bien de los pobres. De otra forma, por más que recen y pidan perdón, su destino después de esta vida será incierto. Jesucristo nos enseñó la manera de ser como Él, ¿verdad? Sencillos, humildes y bondadosos. Solamente en la pobreza, que no en la miseria, pues tampoco van a ser miserables. En la pobreza, en la sencillez, o sea, se tiene oportunidad de ser dignos de aspirar una vida después de esta. O sea, no es que los ricos dignos, o sea, que deban quedarse sin nada, por así decirlo, ¿no? O sea, con hambre, descalzos y sin protección. Pero existen límites. Tampoco deben tomar la condición de un sacerdote, que su obligación como predicador es muy estricta. Miren, si un millonario tiene, no sé, 20 trajes para vestirse, ¿por qué no escoge los 7 más que le agraden y comparte con los demás que no tienen uno, por así decirlo, y que no tienen posibilidad de comprarse un traje? Eh, Mire, mientras exista la pobreza miserable en el mundo, en una sociedad en donde 2 tienen 5 pares de zapatos y 10 se encuentran descalzos. O sea, no se entenderá realmente el verdadero valor de la vida espiritual. Porque será más fácil que Dios permita a su lado a los que están descalzos, que los que no sintieron misericordia cuando caminaron a su lado indiferentes. O sea, en este apartado es importante insistir en la importancia de los 12 apóstoles. Por lo que se refiere a la beatificación, porque estaban predestinados
hacerlos juzgadores de los hijos de Israel. Esto lo van a encontrar en Mateo 19 con versículo 28. Mostraba nuevamente esa debilidad de la conducta. O sea, mira, por ejemplo, con lo cual, como les digo, con lo cual terminaría su misión en la tierra. Y, por ejemplo, aquí Pedro mostraba nuevamente esa debilidad ya conocida, su inseguridad y falta de fe, como alguna ocasión se lo hizo sentir el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. Cuando le dijo al apóstol, le dijo el apóstol a Jesucristo, Pedro, he aquí, o sea, Pedro le dijo a Jesucristo, he aquí nosotros, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y pues, ¿qué tendremos? Esto lo van a encontrar en Mateo 19 con versículo 27. Esto refleja que para entonces se le dificultaba al primer líder de la religión católica, o sea, Pedro, solamente por tener fe y amor a Dios, porque mostraba con su actitud falta de humildad. Es como si no bastara tener la fortuna de estar al lado de Jesucristo, como para esperar mayor recompensa. ¿Qué más? Pero bueno, de todas formas, así lo escogió el Hijo de Dios. O sea, cuando Jesucristo hablaba sobre los obreros de la viña, por ejemplo, hay un apartado de los obreros de la viña, está en Mateo 20, en el versículo primero al 16, para que entendamos lo que significa. De todas maneras, les voy a dar mi punto de vista alrededor. Nos decía Jesucristo que dejar todo por Él, por amarlo, por seguirlo, por aceptarlo, por creer en la palabra de Dios, o sea, de su Padre. Correspondería conquistar el reino de los cielos. O sea, sabía Jesucristo que no todos serían creyentes y seguidores del evangelio, de la cristiandad. O sea, llamaría a muchos y pocos serían los que acudirían. No solamente con fe, sino con decisión para respetar pues, lo que ordena la ley de Dios. Porque el Creador es justo y bueno. Por ello exige justicia y bondad de todos. Así que no basta ser un cristiano común que forma parte de los que son los llamados, los que han sido llamados. Es importante ser un buen cristiano, como para ser pues, de los escogidos. O sea, como lo dijo Jesucristo en esta frase. Jesucristo dijo, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Esto lo van a encontrar en Mateo 20 con el versículo 16. Esto quiere decir que la vida eterna le dará Dios a los escogidos. El camino que nos abre esa oportunidad es lograr ser buenos cristianos y con humildad esperar la misericordia y perdón de Dios por nuestras faltas. Son palabras de Jesucristo que yo se las estoy repitiendo para que ustedes lo aprendan. O sea, prosiguiendo, por ejemplo, con la marcha de Jesucristo, con el peregrinaje de Jesucristo, les anuncia a sus apóstoles por segunda ocasión lo que les profetizó anteriormente. Esto está en Mateo 16, versículo número 1, que sería entregado a los sacerdotes judíos y que a los escribas para condenarlo a muerte. O sea, lo azotarán, más tarde será encarnecido o le abrirían la carne, será crucificado para que muerto el tercer día resucite. Jesucristo les dijo a sus apóstoles. Esto está en Mateo 20, versículos 17 al 19. Miren, Jesucristo sabía que como hijo del hombre sería sacrificado para regresar con su espíritu a Dios y el milagro sería para confirmar su evangelio que regresaría vivo con la figura del Hijo del Hombre para ser reconocido. Más adelante se presentó la ocasión para que la debilidad en la condición humana de una madre buscando privilegios para sus hijos, por lo que se refiere a los hijos, por ejemplo, Zebedeo, Jacobo y Juan,
su hermano, o sea, también apóstoles, sin considerar que el mismo derecho de estar al lado del Hijo de Dios en el reino de los cielos correspondía también a los otros nueve apóstoles. O sea, probablemente, excepto a Judas Iscariote, que fue un traidor, aunque bien pudo nuestro creador utilizarlo para su proyecto divino en este caso, ¿no? Ahora se encuentra a su lado, así lo entiendo, también, aunque sea un traidor para todos, ¿no? O sea, hablo de los discípulos de Jesucristo, esto lo van a encontrar en Mateo 20, con versículos 20 al 21. La enorme sencillez y humildad del Hijo de Dios nos enseña nuevamente el ejemplo de un comportamiento no solamente divino y especial, sino único y superior. Cuando les dice a sus discípulos que solamente Dios determina esos privilegios, que Jesucristo compartiría con ellos de su vaso, de sus experiencias, pero que la ventaja mayor como hombres es que nadie sería más grande que sus espíritus. Eso es lo que dijo Jesucristo. O sea, cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino, así lo dijo Jesucristo, el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso lo van a encontrar en Mateo, artículo 20, versículo 28. Y si consideramos, por ejemplo, que fue el primero entre ellos, y por ser finalmente el Hijo de Dios, sino porque fue y terminó siendo siervo de los apóstoles. Esto lo van a encontrar en Mateo 20, 27. Aquí nos muestra Jesucristo una de las mayores manifestaciones de humildad a seguir y a comparar con el producto de nuestros actos. Entendámoslo nuevamente. Lo que aquí nos aclaró el Hijo de Dios fue cuando dijo, y para dar su vida en rescate de muchos. O sea, para dar su vida en rescate de muchos. Esto está en Mateo 20, 28. Puntualicemos, por muchos. O sea, no aseguró por todos, ni para ese momento, en el momento de su época, ni para las futuras generaciones. Así que si algunos cristianos, después de la muerte de Jesucristo, piensan que el sacrificio del Hijo de Dios también los salva de ser castigados, están terriblemente equivocados. Porque una cosa es entender nuestras conveniencias y otra la palabra de Dios. Con una sincera y real interpretación de esta, salvo a los hijos de Israel, como estaba previsto por Dios, o sea, profetizado desde el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento con el pueblo elegido por nuestro Creador. En la descripción del Evangelio existen en ocasiones ciertas diferencias de lo que vieron o escucharon a la compañera Jesucristo. Por ejemplo, en el caso del ciego que recibe la vista, le regresó la vista a un ciego, o sea, esto lo van a encontrar en Mateo 20, versículo 29 al 34. Precisamente el apóstol Mateo menciona a dos ciegos que el Hijo del Dios cura milagrosamente tocándoles los ojos. Mateo lo vivió, lo observó y con él, por eso escribió su evangelio, porque él vio cómo el Hijo de Dios Jesucristo curó milagrosamente a dos ciegos tocándoles los ojos. Pues digo, no puedo ser un mentiroso de Mateo. No, él vivió y murió seguramente en la cruz, seguramente con muchos apóstoles. Sin embargo, por ejemplo, Marcos indica que solamente fue un ciego, Bartimeo, hijo de Timeo. Eso está en Marcos 10, con este versículo 34, más o menos, 36. Por otro lado, Lucas también menciona a un ciego que es curado por la simple palabra de Jesucristo. Esto lo pueden encontrar en el Evangelio de Lucas, del 18, del 35 al 43. O sea, que ellos vivieron también esto. Lo investigaron, por ejemplo, Lucas lo pudo haber investigado y lo comprobó por muchos seguidores que le comentaron.
O sea, lo mismo describe Marcos, ¿no? Que no fueron, digamos, profetas ni tampoco evangelistas en términos de que eran parte de los 12 que lo seguían fundamentalmente, que él eligió. O sea, no olvidemos que Mateo, Marcos y Lucas con Juan narraron el Evangelio en 4 versiones diferentes. Ya tendría yo que platicarles sobre los que verdaderamente son lo que fueron verdaderamente seguidores porque él los escogió, no. O sea, Jesucristo no escogió a Marcos ni a Lucas. Bueno, es pero sí fueron desarrolladores de dos de los evangelios. Bueno, por ejemplo, no, lo mismo, por ejemplo, que les digo en Marcos, porque no olvidemos que Mateo, Marcos y Lucas con Juan el Evangelio. Aquí debemos entender que el milagro que se hizo y que realmente Mateo pensó que fueron 2 ciegos y no uno, como realmente sucedió. De acuerdo a los otros 2 testimonios, exacto. Estamos hablando de testimonios. Ellos testimoniaron lo que vieron. O sea, de muchos seguidores del maestro y de su líder, como para hacer incorrecta la apreciación, aunque los siglos y los hombres distorsionan los datos fueron testigos de que el Hijo Dios era real y hacía milagros. O sea, los problemas de interpretación del momento es lo de menos. O sea, en realidad las tres coincidieron y eso es lo importante. Después de 2000 años, imagínense nada más vamos a dudar de la palabra de Jesucristo que dejó aquí en el pueblo judío. O sea, miren, cuando Jesucristo entra a Jerusalén, que está muy cerca de Jericó, de donde venían las multitudes, mostraba confusión al llamarlo hijo de David y no de Dios. O sea, como lo era realmente. Su incredulidad y temor por el poder que mostraba Jesucristo con sus milagros lo hacía venerarlo sin estar convencidos plenamente. Esto lo van a encontrar en Mateo 21, versículo 8. Más que nada lo consideraban uno más de los profetas elegidos por Dios. Por lo que vemos en la impresión que causó a su entrada en Jerusalén, no entendían cuál era su misión. Cumplió por lo pronto con la profecía de Zacarías. Zacarías, ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento en Zacarías 9, versículo 9, en donde debía entrar montado, estaba previsto que iba a entrar montado de un asno, una burra. Eso tal vez sorprendió a la mayoría que esperaba a un rey impactante y suntuoso, o sea, algo muy conocido por todos. Se refiere al momento cuando Jesucristo llega al templo de Dios y lo encuentra convertido en un mercado. Esto está en Mateo 21, del 12 al 16. Un lugar considerado como sagrado, decía el Hijo de Dios. Mi casa, esto es lo que dijo Jesucristo, mi casa, casa de oración será llamada y no cueva de ladrones. O sea, Jesucristo tenía referencia a lo que algún día dijo Dios y lo relata Jeremías, por ejemplo, Jeremías en el Antiguo Testamento, en artículo 7, versículo 11. Entendemos con esto que los templos o iglesias se construyeron precisamente para que los creyentes acudan a orar y para ninguna otra cosa más. Algo relevante aquí, además de mostrar su autoridad al sacar a los mercaderes del templo, es mostrar su don para realizar milagros. O sea, Mateo lo menciona en el artículo 21, versículo 14. Y claro, el egoísmo de los tradicionales sacerdotes y escribas mostraban su indignación seguramente porque Jesucristo no venía con el ropaje fino de ellos y su apariencia podría mal parecer a la de un mendigo. Así estaba, una vestimenta muy sencilla, lo que debe considerarse como una actitud especial del Hijo de Dios. O sea, cuando pedía una limosna, pero no de amor, no para él,
sino para todos entre sí, entre todos, que puedan compartirse entre eso. O sea, Jesucristo salió de Jerusalén a unos 5 kilómetros, se dirigió a Letania, Letanía, sí, muy cerca del mar, un mar salado, exactamente, en donde desemboca el río Jordán. Y ahí realizó, pues, un milagro, otro milagro muy importante, que para algunos puede parecer un acto rencoroso, cuando al tener hambre y no encontrar el fruto que deseaba, secó la higuera. Esto está en Mateo 12, 21, versículo 19. A los apóstoles les enseñó con esto que no era lo importante seguir hambriento, porque lo que necesitaban era tener más fe de lo que tenían. Él sentía que no tenían suficiente fe y él les pedía que tener mayor fe, o sea, llegar a ser buenos cristianos, es lo que yo digo. Esto lo van a encontrar en Mateo 21, versículo 21 también. Esto es, que con la fe intensa, con una oración, sin dudar y creyendo sinceramente, todo es posible que se logre. Si observamos bien lo que el Hijo de Dios nos quería hacer saber, es que por lo pronto a sus discípulos les exigía mayor entrega fervorosa y en la posteridad para que pudiésemos recibir lo que pidamos siempre. Y cuando lo hagamos con verdadera fe, orando sin dudar y creyendo con toda la fuerza del sentimiento, algo muy difícil de lograr en un mundo con demasiadas presiones y tanto egoísmo, en un mundo en donde los seres humanos y las parejas tienen una vida sin rumbo, inestabilidad emocional, confrontación psicológica, desencanto amoroso, debilidad ante los problemas, soledad, aislamiento personal y social. Eso es lo que vivimos o lo que se vivieron durante las épocas futuras de Jesucristo. La solución es la búsqueda de la paz espiritual a través del encuentro con la verdad del Evangelio, para iniciar recuperaciones, nuevos ánimos, nuevas ilusiones, nuevos proyectos, sin dejar de ser humanos, porque el encuentro con Jesucristo y los mandamientos de Dios no condiciona a nadie para tomar la responsabilidad del sacerdocio o el sacrificio de los placeres naturales, pero con el equilibrio. O sea, no condiciona a nadie para ser perfecto, solamente que un cambio de amor como el que nos dejó el Hijo de Dios hace que los que caen en experimenten la resurrección de su calidad de niños, o sea, de sumergirse en las tibias aguas de un mar sereno, de recuperar la verdad de la gran creación. O sea, para este tiempo, los principales sacerdotes y judíos tradicionales, o sea, seguían con actitud incrédula los actos de Dios, a pesar de las demostraciones divinas de buscando siempre la oportunidad de confundirlo, de enfrentarlo a cuestionamientos cuando lo probaban preguntándole que quién le había dado la autoridad que mostraba su paso. O sea, eso lo van a ver en Mateo 21, en versículo 23. Y cómo el Hijo de Dios no podía llevársele al error. Él contestaba inteligentemente, Jesucristo, con otra pregunta que no podrían contestar, aunque la respuesta de Jesucristo era evidente. Si se creía en él, al comprender que Dios, su Padre, le entregó dicha autoridad. O sea, él no la desarrolló, su Padre le permitió darle esa autoridad a Jesucristo, a su Hijo divino. Pues vamos a creerlo o no, eso depende de cada uno de los. Mire, en la parábola de los dos hijos, está en Mateo 21, de versículos 28 al 32. O sea, no podemos saber si él dirigió a los mismos sacerdotes y ancianos o a quienes no creyeran en Juan el Bautista. Y les advirtió que como no conocían el arrepentimiento, para aceptar lo que Juan dejó a su paso, posiblemente algunos de ellos llegarían al reino de los cielos, pero después de los recaudadores de impuestos
las rameras y prostitutas, porque a pesar de sus actos, ellos sí creyeron. Aquí lo importante del mensaje de Jesucristo para todos nosotros sigue siendo la insistencia de que sin arrepentimiento y fe no se llega al reino de los cielos. O sea, grábense eso. Sin arrepentimiento y fe no se llega al reino de los cielos. Miren, hay otra parábola de Jesucristo muy interesante. La palabra de los labradores malvados. Así está determinada. Jesucristo nos recuerda tanto la profecía de su muerte como la respuesta de Dios ante la maldad. Ustedes lo van a encontrar en Mateo 21, versículos 33 hasta el 46. Cuando nos dice Jesucristo que envió sus siervos a los labradores. Esto está en Mateo 21 con versículo 34. ¿A qué se refería Jesucristo con esto de envió sus siervos a los labradores? Sí, porque ¿qué me quiso decir? Bueno, Jesucristo se refería sobre todo a Juan el Bautista y a todos aquellos que veneran en la fe el servicio a Dios y que cuando había, les envió su hijo. Esto está en Mateo 21:37. Se refería a él mismo cuando menciona, este es el heredero, venid, matémosle. Dice lo que está muy, muy craso. Nos anunciaba que sería condenado y muerto. Esto lo van a encontrar en Mateo 21, versículo 38. Más adelante anuncia que algún día llegaría a Dios a la tierra para destruir la maldad. Finalmente puntualizó por eso. Eso también lo van a encontrar en Mateo 21, versículo 43. Y dijo esto, Jesucristo, el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, Jesucristo nos decía con ello que el reino de los cielos sería para quienes, al defender y promover la palabra de Dios, lograra que nacieran nuevos creyentes, entregándole de ofrenda nuevos cristianos, o sea, menos pecadores y menos fariseos. O sea, Jesucristo sabía que podría convencer fácilmente a quienes estaban acostumbrados a seguir el Antiguo Testamento. O sea, sin considerar lo que estaba ya escrito, presente con los nuevos testimonios del Evangelio de Cristo. Y como no pretendía aclararles algo tan evidente, les continuó hablando con parábolas en el caso, por ejemplo, en la fiesta de las bodas. La fiesta de las bodas es otra parábola de Jesucristo. Esto lo van a encontrar en Mateo 22, versículos del 1 al 14, para que ustedes puedan entender lo que es pues las palabras de Jesucristo. Miren, Jesucristo nos repetía, ¿cómo se puede llegar al reino de los cielos? Y cómo al infierno. Las dos partes, ¿no? Al cielo o al infierno. Y así relataba que Jesucristo, que el rey, o sea, Dios, así como los labradores malvados, esto está en Mateo 21, del 33 hasta el 45, enviaban siervos como lo sucedido en toda la historia bíblica, sobre todo desde Moisés, para establecer las reglas, los mandamientos y las ordenanzas de Dios que debían ser cumplidos para lograr la vida eterna a su lado. Entonces, relata el Hijo de Dios que en esa fiesta de bodas, esto quiso decir, el llamado a la espiritualidad, a la celebración de ser creyentes, de tener fe en Él y lo que vendría por delante. Miren, muchos invitados por Juan de la Bautista o por Jesucristo no quisieron venir. Esto está en Mateo 22:3. Otros no acudieron al llamado de la bondad, de la humildad, del perdón, alejándose, o sea, a su labranza y otros a sus negocios. Esto lo van a encontrar en Mateo 22, versículo 5. Y hubo muchos que, tomando a los siervos, esto quiere decir
a Juan Bautista por Herodes o a Jesucristo por los judíos. O sea, los enfrentaron y los mataron. Ese es Mateo, lo van a encontrar en el 22:6. Jesucristo mencionaba lo que en el Antiguo Testamento se repetía. O sea, Jesucristo hablaba sobre el Antiguo Testamento. Decía, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Cuando Dios, pues al ver lo que sucedía, pues, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó una ciudad. Esto lo van a encontrar en Mateo 22, versículo 7. En este punto, considero que Dios pues, cobró la afrenta que el pueblo judío hizo con Jesucristo al crucificarlo, a pesar de perdonarlos con el sacrificio de su propio Hijo, porque tuvieron la oportunidad de rectificar por su libre albedrío y no lo hicieron, aunque la suerte del Hijo de Dios estaba predestinada, pero no necesariamente por insistencia de Dios, o sea, por insistencia de una gran parte del pueblo y de sus dirigentes, sino bien nuestro creador eligió a dicho pueblo como el principio y fin de sus mensajes. También lo ha castigado severamente como un ejemplo para todos, tal vez por el exceso de confianza, por sentirse elegidos, sobre todo en el caso de la tribu de Judá, al entregarles la región de Canaán, que terminó siendo pues, la población mayoritaria. Miren, sentirse demasiado privilegiados hacen que pierda la dimensión de su responsabilidad ante la vida en la tierra. O sea, producen situaciones que los lastiman profundamente, como sucedió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en donde he llegado a la conclusión, esta es una revelación que he tenido yo, he llegado a la conclusión de que Dios permitió la liberación de la maldad y la personificación de un asesino de masas, como fue Hitler, para decirles a los judíos que no pertenecían a sí mismos, ni a sus fortunas, ni a sus excesos. Pertenecen a su creador, pero sobre todo todos los pueblos, y que no tenían derecho ni juzgar a Dios, ni de retarlo. Miren, si murieron más de 6 millones de judíos, como sea que haya sido lastimosamente, no solamente fue un mensaje de rectificación para castigarlos, sino para seguir cobrando deudas pasadas. Esa fue su voluntad, la voluntad de Dios. O sea, de antemano sabía Dios que los niños judíos sacrificados llegarían directamente al reino de los cielos. Por si acaso alguien pretende juzgar a Dios por tomar decisiones. Y aquellos que aceptaron con respeto y gozo su destino, encaminarse hacia Dios, disfrutan ya de la paz divina. Porque los utilizó de alguna manera, los 6 millones de judíos sacrificados, los utilizó Dios para darles un ejemplo al mundo. Aunque parezca inhumano decirlo así, o sea, no encuentro otra razón del porqué del exterminio de un pueblo en especial, y no de otra raza o nación. O sea, Dios permite y elige las formas para castigar. Aunque muchas veces no se acepte diciendo que Dios no castiga. Más bien, no quisieran que castigara y desaparecieran los mandamientos, las formas de castigo de Dios, que casi no son detectadas por la mayoría. O sea, debemos aceptar sus designios. O sea, recordemos el diluvio y los diversos castigos y muerte del pueblo de Israel que se están narrando en el Antiguo Testamento. Lo que sucedió, ya sucedió. Y debiesen acabarse los rencores, odios o resentimientos del pueblo judío, porque Dios sabe lo que hace. Y entiendan una vez por todas, Dios ha sido Jehová y también es el Padre de Jesucristo, para que no tengan confusiones. Por si alguien lo duda todavía, es el mismo Dios, es el mismo Padre. Tenemos que entenderlo así para comprender mejor en los evangelios y la historia de Jesucristo y la presencia de Dios. O sea, en la historia de la humanidad, pocos seguramente han existido como un ser tan diabólico y personificado por Hitler.
Todos lo conocen a Hitler, el alemán. Su grupo de colaboradores del mar que planeaban el exterminio de un pueblo, como lo he dicho, en especial con tanta crueldad planificada, con un racismo dirigido y un desprecio por los defectos corporales. O sea, ante tanta crueldad, cada quien debe realizar su propia conclusión al respecto. Lo que sí es importante entender es que Dios castiga a los seres de su creación aquí en la tierra cuando se lo merecen. O sea, infelicidad, dolores emocionales, enfermedad, accidentes, abandonos, debilidad, sufrimiento y la muerte misma, para hacerles rectificar las acciones o actitudes contrarias a sus mandamientos y ordenanzas, o sea, sean cristianos o no. Y finalmente, pues en el infierno, lo menciona mucho Jesucristo, en el que muchos no creen porque no lo conocen ni lo han visto y nadie ha regresado para decirles pues, que cambien su forma de actuar. Así que vivir en el planeta Tierra no siempre resulta cómodo ni satisfactorio. O sea, ¿por qué será? Bueno, Jesucristo respetaba que el rey les dijo a sus siervos, o sea, se refiere a Dios, esto es lo que dijo Jesucristo. Las bodas a la verdad están preparadas. A los que fueron convidados no serán dignos. Era una parábola de Jesucristo. Casi nadie lo entiende. Esto lo van a encontrar en Mateo 21 con versículo 8. Con esto nos quiso decir el Hijo de Dios que aquellos que mataran a Juan el Bautista o al propio Jesucristo jamás serían dignos de entrar al reino de los cielos. Enseguida la palabra de Dios, a tener fe, a respetar sus mandamientos. Las bodas representan la esencia de la espiritualidad y cualquiera podría participar en esa fiesta, siempre y cuando se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios, no al sacerdote, a un Dios y a Jesucristo, a respetar sus mandamientos. Las bodas representan la esencia de la espiritualidad y cualquiera podría participar en esa fiesta, siempre y cuando se arrepientan de sus pecados y pidan perdón, se les repito. Y lo que representa estar bien vestidos para la celebración, por lo que dice la parábola de Jesucristo, está en Mateo 21 con versículo 1, y el rey dijo, esto quiere decir que Dios nos dice, pues, por así decirlo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Lo menciona Mateo 21 con 12. La boda, ¿qué sería la boda? Pues sería la vida eterna, por así decirlo, para que lo vayan entendiendo. Entonces, recordemos que este mensaje representa, por alguna razón, se llega a las puertas del reino de los cielos, pero sin arrepentimiento de sus faltas y sin pedir perdón. Así que el Creador nos dice que el camino será, ahí será el lloro y el crujir de los dientes, o sea, el infierno. Esto es el Mateo 21 con 13. O sea, si por alguna, les voy a repetir, si por alguna razón se llega a las puertas del reino de los cielos, pero, pero no va a suceder eso sin arrepentimiento a sus faltas. Es muy sencillo. O sea, como les digo, se refiere al infierno. Y nos repite en Jesucristo que por desgracia de tantos seres humanos que somos de la creación, muchos son llamados y pocos los escogidos. Eso es en Mateo 21 con 14. Es lamentable que en este mundo siempre existirá envidia, egoísmo, por ver que alguien es superior a uno. Los fariseos daban su ignorancia cuando lo pusieron a pruebas acerca del tributo o impuesto para el jerarca romano. Les dijo, y Jesucristo les dijo simplemente, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso ya, inclusive mucha gente lo menciona, pero no saben lo que significa. Esto significa que lo requerido para el hombre es mundano, social y material. Y lo que es de Dios corresponde a toda la espiritualidad. Cuando proseguimos en este caminar pausado que me propuse,
cuando inicié este proyecto literario de mi libro del Mensajero Supremo de Dios, me uní a la peregrinación espiritual del Hijo de Dios, respetuosamente, con análisis y reflexión de los hechos y testimonios que señala la Biblia. Yo no elaboré la Biblia. Muy cerca en la travesía y pasos de Jesucristo, como si me permitiese ir a su lado o al lado de Mateo. Llegamos a la parte de la pregunta de la resurrección. Por ejemplo, está en Mateo 22, de versículos 23 al 33, en donde le piden al Hijo de Dios les aclare a los seducios como la resurrección mencionada. Y si ya vimos, podrían disfrutar de los placeres conocidos. Jesucristo, ¿qué les dijo eso? En la resurrección, en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que como los ángeles de Dios en el cielo. Ese está en Mateo 22:30. Con esto nos quiso decir que primero logremos llegar al reino del cielo y conquistemos la vida eterna. Y después entendamos que los placeres de este planeta, como seres materiales, han terminado. ¿Por qué? Esta es una frase. Dios es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto está en Mateo con 22:32. Hay muchas cosas que hablar alrededor de esto. Vamos a esperar al siguiente capítulo. Les agradezco mucho que hayan atendido este capítulo 12. Les envío bendiciones a cada uno de ustedes y a sus familias y todos aquellos pretenden ser buenos cristianos. Ese es el fin, el motivo, el por qué yo les hablo esto con toda intensidad y con todo respeto para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Estén muy bien.